Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros hermosos seguidores? El día de hoy nos vamos a presentar en nuestro nuevo canal. En nuestro canal está orientado 100% a nivel psicológico y terapia ocupacional. Un, es una, vamos a juntar estos dos vértices que nos van a servir muchísimo para muchos temas que nos pasan a nosotros actualmente. ¿Cierto, Steffi? Tiene mucho que ver la psicología con la terapia ocupacional. Claro que sí, van casi tomaditos de la mano ahí. Así que el día de hoy vamos a partir con un tema muy importante, que es el siguiente. Pero me gustaría comentarles a nuestros comensales por qué surgió la necesidad de hablar respecto a este tema. Érase una vez, cuando aún podíamos salir a la calle, cuando estaba ahí en presencia de un niño que lloraba desacerbadamente y teníamos a una mamá que no sabía qué hacer frente a esta situación. Entonces me acerqué y empecé a preguntarle a esta mamá cómo era el niño en la casa, si también se comportaba de la misma manera que estaba acá comportándose, ¿cierto?, en lo que era la vía pública. Entonces la mamá me comenzó a contar un poquito cómo era el comportamiento de este infante en la casa y logré darme cuenta de que, claro, que muchas de sus conductas se explicaban desde una regulación sensorial. Y es por eso que hoy queremos identificar si el infante presenta ansiedad o está presentando una desregulación sensorial. ¿Cierto, Liliana? Porque yo creo Exactamente. que hay muchas mamitas y muchos papitos y a la vez muchas familias que se preguntarán ¿por qué mi hijo o mi hija se está comportando de tal manera? ¿Por qué solamente con el hecho quizás de tocarlo o de abrazarlo se exacerbera tanto? Pero todo eso tiene una explicación, inclusive aquellos aspectos que van más profundos, desde lo que es generar hasta un hábito de estudio. Y para eso nos gustaría que pudiésemos comenzar, Liliana, porque es un tema bastante interesante para poder entregarles ahí a nuestros espectadores. Exactamente, Steffi. Incluso a veces, incluso uno como papá, yo que tengo hijos, uno a veces no sabe eh, si es que tienen ansiedad los niños o mi abuelita, no sé si está presentando ansiedad o es efectivamente una regulación sensorial. Uno no sabe. Entonces, como muchos de nuestros lindos seguidores también pueden estar en el mismo dilema porque no saben si es ansiedad o puede ser algo relacionado a nivel sensorial, que esto nos puede pasar a todos, tanto abuelitos, niños o nosotros mismos como adultos y profesionales, porque esto efectivamente es a todos. Ahora, no sabemos cómo se presenta o qué es. Así que por eso vamos a empezar a, a informarnos un poco del tema. Primero que todo vamos a empezar a mencionar qué es la ansiedad. ¿Cierto? Para poder abundar acerca de estos dos temas tan importantes, necesitamos saber qué es. La Bueno, ansiedad, Liliana, muchas veces la ansiedad nosotros los adultos pensamos que está relacionado con comer. Nosotros creemos que muchas veces la ansiedad es solamente ir al refrigerador, abrirlo una, dos, tres, cuatro veces, sacar cada una de esas veces alimentos, ¿cierto? Y parece que no es tan así. Parece que la ansiedad no solamente está ligada a la parte de alimentación. Por ahí tengo entendido que tú nos podrías explicar un poquito más cuáles son como todos esos signos que aparecen en nosotros respecto a la ansiedad. exactamente. Incluso, a veces, no solo la forma exagerada de comer, sino también a veces cuando uno no duerme. Entonces, es un sinfín de emociones que uno presenta a veces y uno no sabe ni por qué están presentes en nosotros. Y efectivamente, ¿por qué? Porque la ansiedad es un trastorno mental donde hay una preocupación muy exagerada acerca de problemas futuros. ¿Qué significa? Que nos adelantamos de lo que pueda pasar. Entonces, por ejemplo, encontramos muchas veces problemas como quizás perder el trabajo, podemos también encontrar el dejar a nuestros hijos en el colegio, hay mamás que son más aprensivas,
Encontramos a los abuelitos que quizás les da miedo o les da esa preocupación de fallecer. Hay un sinfín de preocupaciones que la persona puede presentar, incluso en los niños. En los niños es más frecuente la ansiedad cuando se tienen que separar de su papá. Cuando, por ejemplo, van al colegio y empiezan a llorar, a llorar y a llorar, y es un llanto, pero terrible. No sé si lo has visto tú en el colegio donde trabajas, Steffi. Todos los días los niños les cuesta el desapego ahí con la persona que los va a dejar, los niños quedan llorando, debemos entregarle nosotros la contención y la seguridad de que van a estar bien, y bueno, ya durante el día y al pasar el transcurso se van familiarizando con los compañeritos y con los amigos que tienen, pero siempre cuesta ese desapego con la familia, ¿cierto? Ya sea el papá, la mamá o el cuidador de por medio que él lo va a dejar. Así que claro, es un muy buen ejemplo porque uno lo ve desde lo cotidiano. Exactamente, y con los adultos sucede algo similar. Con los adultos, claro, efectivamente, por ejemplo, los abuelitos, que ellos presentan muchas ansiedades y que a veces uno no sabe qué es lo que siente. Por ejemplo, el hecho de no dormir toda la noche. Muchos abuelitos presentan ese trastorno del sueño, no pueden dormir. ¿Y esto por qué? Porque están pensando siempre en los problemas, no que tienen, sino que pueden tener. Entonces es una distorsión cognitiva que presenta el ser humano y esto nos puede pasar a todos, es algo muy común. Ahora, ¿cuándo no es común? Cuando ya estas respuestas que tiene uno como persona ya son de una manera que uno no puede controlar y que afectan nuestra vida. Ahí ya tenemos que ir al psicólogo, tenemos que hacer terapias, ya tenemos que buscar una ayuda, porque ahí afecta nuestra vida de pareja, de familia. Así que vamos a ver algunos de los síntomas. Yo sé que quizás tú has visto, yo he visto en consulta, cuando he visto pacientes, algunas de las conductas más frecuentes es la onicofagia, que se comen las uñas. Eso es un síntoma, pero 100% efectivo. Yo siempre cuando voy a consulta le miro las uñas a mis pacientes. ¿Por qué? Porque ahí yo veo si presentan ansiedad. Otro de los síntomas más frecuentes también son los dolores de cabeza. Cuando, por ejemplo, no sé, me ha pasado a mí que cuando tengo demasiado colegio de los niños, tareas, tienen evaluaciones, yo tengo yo también cosas que hacer, se me junta todo y me empieza a doler tanto la cabeza y dolores musculares. Entonces, generalmente se localizan aquí en la nuca. Queda uno como así tieso. ¿Te ha pasado lo mismo? En estos momentos yo estoy ahí, estoy con este nivel de ansiedad, nivel máximo. Ya estamos sudando. Así que esto lo único que me está faltando ahí, Liliana, es la dificultad para respirar. Estos son, por ejemplo, algunos de los síntomas más frecuentes que encontramos en todas las personas. Digo más frecuentes porque cuando es más agudo la ansiedad, ya esto pasa a otro nivel. Entonces ya, por ejemplo, hay obesidad mórbida. Cuando ya el hábito de comer de forma tan excesiva ya se sale de control. ¿Ya? Así que ahora vamos a mirar qué pasa con los niños. Ya ahorita conversamos las dos un poquitico de lo que hemos visto en el colegio, ¿cierto? Yo con mis hijos, pero ahondamos un poquito más acerca de qué otras respuestas tienen los niños, como lo que tuviste con la señora y su hijo en la calle. Por ejemplo, hay niños que presentan más energía de lo habitual, lo que podríamos llamar como hiperactividad, que tú dices, ¡ay, Dios mío, este niño qué pilas tiene porque no se le acaba nunca, brinca. Ya, esto, ¿cómo sabemos que podría ser ansiedad? Porque no todos los días lo hace, ¿cierto? No sé, todos los días el niño es tranquilo, no se siente en la casa, mejor dicho, es súper pasivo. Y de un momento a otro el niño empieza a saltar, llanto excesivo, después pasa la risa. Estos cambios abruptos de ánimo son índices de que algo sucede con el niño. ¿Ya? Entonces ahí como nosotros, como papás, tenemos que estar 100% ojo de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que siente el niño, qué es lo que no es común en él, para ver qué pasa.
¿cierto? Tú, por ejemplo, cuando has tenido niños en consulta, me imagino has visto niños con hartos niveles de ansiedad. Por ejemplo, la primera vez que van a consulta. Bueno, la primera vez que atiendo a un niño, tengo que procurar guardar todos los juguetes más pequeños antes o dejar todo en cajitas bien apilado, porque si hay algo a primera vista, claro, los niños que presentan mayor ansiedad o hiperactividad como aparece ahí, tienden a ir y tomar todo, golpear todo, también echárselos a la boca. Entonces, quieren mirar todo también, además, no solamente quieren estar con un solo juguete, sino que van y husmean todo lo que está ahí. O sea, si pudiesen abrir todas las cajas y voltearlas, lo harían. Sí, sí, se nota cuando un niño se comporta diferente. Por ejemplo, en los niños que presentan TEA, el trastorno del espectro autista, se ve aún un poco más los síntomas de la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces, generalmente, no siempre, hay un retroceso en el avance que tienen, tanto a nivel terapia ocupacional, psicológico y fonoaudiológico. Entonces, ahí uno se da cuenta, ay, algo está pasando. Y sus estereotipias o sus conductas repetitivas aumentan aún más. Entonces, por ejemplo, aletean un poco más sus manitas, saltan más, mueven, andan con el síndrome de las piernas inquietas, las mueven mucho, o no duermen en las noches, ya, entonces ahí uno dice, ay, algo está pasando. O les dan, sus crisis estallan y son demasiado, o sea, extremadamente incontrolables. Entonces ahí uno dice, algo está pasando. Entonces podría estar hablando de la ansiedad. Ahora, como vamos a empezar, vamos después a hablar acerca del tema sensorial. Encuentro que es súper importante echar una brechita acerca del trastorno del espectro autista, para ya después, digamos, ahondar un poco de la parte sensorial, que la parte sensorial nos va a afectar tanto a adultos, niños, abuelos o niños con condiciones. Así que el trastorno del espectro autista, según el DSM-5, es una condición neurológica y del desarrollo. Generalmente se detecta en la niñez y esto puede perdurar durante toda la vida, puede hacer que la persona tenga una vida más llevadera, un poco más independiente, todo gracias a las terapias. Fundamentalmente las terapias y el apoyo con la mamá. Mamá, papá, hermanos, el círculo de ellos más cercano es supremamente importante. Así que para saber un poquitico cómo puede afectar la ansiedad en estos chicos que presentan alguna condición, no solo los niños con autismo, sino puede ser síndrome de Down, otro tipo de condiciones que pueden generar la ansiedad. No sé, por ejemplo, yo he visto en terapia algunos niños que cuando se les cambian sus rutinas, se desestabilizan completamente. ¿Te has dado tu cuenta de eso? Claro que sí, y eso es fundamental ahí, hacer un hincapié es algo, Liliana, de que cuando desestructuramos la rutina, tiene que ver con la anticipación. Porque sabes tú que los niveles de ansiedad disminuyen cuando nosotros estamos anticipados a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros los adultos estamos almorzando, y cuando estamos almorzando ya estamos pensando en qué vamos a hacer de almuerzo mañana. Exactamente, sí, sí. Entonces nos estamos anticipando y nos estamos programando. A ver, en la nevera me queda zanahoria, me queda espinaca, entonces, ¿qué podría hacer? Hoy día estoy comiendo poroto, entonces mañana, me haré unas lentejas. Pero me estoy anticipando a la situación y eso ya disminuye un poco más mi nivel de ansiedad y es lo que pasa acá con estos chicos, los chicos que caen dentro del espectro, ¿cierto? Que si nosotros los desestructuramos, que si quitamos esta anticipación de por medio, claro, ahí los niveles de ansiedad se exacerban y ocurren las descompensaciones lamentables que se pueden presenciar en ellos. Exactamente. Y no solamente a las rutinas, sino también a todas las situaciones que van presentándose nuevas. Por ejemplo, no sé, un niño que estaba acostumbrado a que todos los días se levantaba, salía al parque, jugaba con sus amigos, iba al colegio, regresaba, tenía como todos los días la misma rutina o las mismas situaciones de ir al parque, la casa, ¿ya? Y de un momento a otro dejó ir al parque y se fueron, por ejemplo, a vivir donde la abuelita. Todas esas situaciones nuevas lo desestabilizan completamente. Eso es súper grave, a no ser de que uno lo prepare
de a poco a este cambio y estas nuevas situaciones. Pero si no hay una preparación antes, la ansiedad es abrupta. Y lo mismo pasa que cuando ven personas nuevas. Cuando ven personas nuevas, los niños también presentan ansiedad. ¿Qué tipo, por ejemplo, qué tipo de ansiedad? Yo he visto, por ejemplo, en consulta varias conductas que me demuestran que tienen ansiedad estos chicos. Uno, por ejemplo, saltan más de lo usual, lo que te comentaba ahorita, el aleteo de las manitas. Ya efectivamente no tienen ni uñas, se las comen como yo creo que hasta más arriba de la madre. El otro, por ejemplo, ya efectivamente casi ni duermen. No haya la mamá qué hacer para que el chico duerma. Se mecen así constantemente, más rápido, porque así tratan ellos de bajar la ansiedad, entonces se mueven más rápido. Por ejemplo, otra de las cosas, cambian de conducta, de un momento a otro empiezan a llorar y a llorar y a llorar, o un momento a otro están enojados o violentos. Entonces, los cambios siempre de conducta son aquí en este minuto son súper importantes. Hay que, uno como papá tiene que estar pendiente. ¿Qué ocasiona esta ansiedad? Porque no, aquí digamos, el tema no es, sí, el niño presenta efectivamente todas estas conductas que se mencionan o las respuestas, pero ¿y qué lo presentó? ¿Por qué fue? Para poder uno como papá ver cómo ayuda al chico, ¿cierto? Porque eso es lo importante, ¿no? Quedarse uno con eso. Y bueno, Liliana, abarcando un poco lo que tú nos mencionabas anteriormente, es importante también, yo me siento muy identificada porque uno como adulto también presenta tipos de conducta que uno dice, no, esto es normal, estos son tips que uno tiene, pero no, son tips ligados a la ansiedad, como por ejemplo, cuando uno está sentado y empieza a mover el pie, y lo mueve, o cuando de repente estamos, ¿cierto?, en una situación ahí que nos genera un nivel de ansiedad y comenzamos a tocarnos el pelo, a enrollarlo, o simplemente comenzamos nosotros a tocar nuestras manos también, que eso si uno a simple vista lo piensa mayormente, podríamos decir, uy, todos tenemos estereotipias, ¿cierto? Entonces, Exacto. es ahí importante hacer hincapié en respecto a eso, hay que claramente que si bien hay una condición de por medio, en ellos son más exacerbados que en uno que no presenta la condición y es más neurotipo, ¿cierto? Pero todos presentamos estereotipia a distintos niveles y depende mucho del nivel de ansiedad. Y bueno, acá vamos a abordar todo lo que es la parte más conductual desde lo que es la integración sensorial. ¿Por qué es importante abordar la conducta? Porque de repente nosotros pensamos que aquella conducta que está teniendo nuestro chico es solamente una pataleta, es solamente una manipulación, no, de repente no entendemos por qué está llorando, por qué está enojado, por qué de repente tiende a saltar sobre los sillones, sobre la cama, me desarma todo, busca un movimiento constante. También, por ejemplo, existen comidas que no les gusta tipos de temperatura, no les gusta ciertas texturas de las comidas. De un momento a otro estaba bien y nos dimos vuelta y se molestó y nosotros no nos dimos cuenta qué es lo que había pasado. Entonces, para poder comprender las conductas, me gustaría abordar lo que es la integración sensorial y para eso me gustaría poder leerles acá el encabezado que pusimos que dice: a menudo los niños con problemas de integración sensorial responden a las sensaciones de forma inusual, que es lo que he mencionado, ¿cierto?, anteriormente, produciendo emociones intensas y en algunos casos pueden molestarse de tal forma que su conducta es la que se desborda, ¿cierto? Y aquí tenemos a unos cuantos niños ahí que nos están mostrando todas sus emociones. Acá tenemos a un chico que tiene atrás como una pila, ¿cierto? Esa pila no se agota, o sea, es una cuerda que uno le da, pero el chico no para en todo el día. Es mejor que la Duracell. Correcto. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. Me das ahí el pie, Liliana. Y me gustaría explicar un poquito qué es la integración sensorial. Bueno, la integración sensorial, para que ustedes vayan comprendiendo, es un proceso neurológico
¿ya? El cual a nosotros nos va a permitir poder procesar, poder organizar y poder recibir las emociones que nos provienen desde el entorno para poder tener una reacción propia con nuestro cuerpo y nuestro ambiente. Y nosotros tenemos varios sentidos que solamente conocemos 5 de nuestros sentidos, que son el gusto, el tacto, la vista, la audición y el olfato, ¿cierto? Pero no solamente existen esos 5, sino que tenemos 2 más que son muy, muy importantes para nosotros y que los desconocemos muchas veces, que tienen que ver con el movimiento y con la identificación de nuestro cuerpo en el espacio. Estoy hablando de los sistemas propioceptivo y vestibular. Ya acá, como vemos acá, hay unos chicos que está jugando al hula hula, otro que está ahí haciendo una pirueta y otra niña que está bailando, y todo eso se permite gracias a estos 2 sistemas que yo les menciono, ya porque esos sistemas nos permiten a nosotros incorporar nuestro cuerpo en el ambiente. Entonces, avancemos. Por ejemplo, Estefi, por ejemplo, si encontramos a un niño que, por ejemplo, yo creo que más de una mamita que nos esté viendo piense, pero mi hijo pasa haciendo así, entonces, ¿qué será lo que está pasando con él? Ah, muy bien, pero es que eso es lo que yo quiero mencionar a continuación. Ya, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando un niño tiene problemas de integración sensorial? ¿Ya? Cuando tenemos un problema de integración sensorial, nuestro cuerpo no es capaz de responder de la manera correcta frente a los estímulos del ambiente. Entonces, por ejemplo, pueden existir 2 tipos de comportamiento, que es un comportamiento más buscador del movimiento, que desde el lenguaje técnico ya se dice hipersensibilidad, y desde el que es más evitador del movimiento, que se llama hiposensibilidad. Ya, entonces cuando tú me hablas de que hay un chico que se está meciendo, ahí tenemos 2 factores. Tú ya nos hablaste de la parte a nivel de ansiedad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si está buscando movimiento es porque puede que haya una desregulación sensorial y él necesite de este movimiento para poder modularse, ya para poder buscar y canalizar esa energía que está teniendo, porque hay alguna afectación de algún sentido. ¿Ya? Entonces, mira, acá me gustaría poder mencionarles a ustedes algunos aspectos que se ven involucrados cuando nosotros tenemos un problema de integración sensorial, que son cosas desde la cotidianidad, ya para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, tenemos a un chico que le dificulta mantener la atención en una tarea. Cuando tenemos un problema de integración sensorial, ¿ustedes de repente creen de que el niño no presenta interés en hacer la tarea o que simplemente es flojo y no quiere hacerla? Pero no. Muchas veces si hay una dificultad para mantener la atención es porque hay una sobrecarga sensorial de por medio, en donde, por ejemplo, se están utilizando todos nuestros sentidos. Podemos tener la televisión puesta, puede haber mucho ruido, puede haber mucha iluminación, entonces se están utilizando todos nuestros sentidos, tanto la audición, la parte visual, eso genera una distracción de por medio, y además eso también genera que yo necesite moverme. Mira qué interesante lo que estás conversando, Estefi, porque yo sé que más de una mamá o papá que nos está viendo en este minuto, de más que no había caído en cuenta de esos factores externos que influyen en el niño, por ejemplo, en el momento de estudiar o de hacer tareas. Porque por eso muchas mamás pueden que estén diciendo lo mismo que yo, pero porque en el colegio sí se concentra, se porta bien, hace las tareas. Claro, no tenemos en cuenta estos factores que estás mencionando. Uno como mamá se está dando cuenta, quizás muchas de las que nos están viendo, de que efectivamente quizás los ponen a hacer tareas en la cama o quizás, no sé, con la tele encendida.
o de pronto con hambre tampoco los niños van a estudiar, eh, o con sus juguetes a los lados, con un sinfín de distractores que hacen que efectivamente lo que suceda lo que tú estás mencionando. Mira qué interesante lo que estás diciendo. Correcto. Y bueno, acá hago mención a lo que les mencionaba anteriormente, que aparece lo que es el hiper y la hipersensibilidad al estímulo sensorial en los diferentes sentidos que ya les mencioné. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo, por ejemplo, soy hipersensible, con algo muy mínimo, como por ejemplo que a mí me abracen, eso a mí me va a molestar. Me va a molestar totalmente. Me van a molestar, por ejemplo, bañarme con agua caliente, no lo voy a tolerar porque aunque para mí como adulto yo sienta que esa agua no está tan caliente, a lo mejor el niño dentro de su hipersensibilidad o un adulto también que a lo mejor no se ha dado cuenta el por qué nunca le ha gustado el agua caliente, ahora lo puede descubrir, Exacto. ¿cierto? Es que, claro, hay una exacerbación de la sensación ahí a nivel táctil, entonces sentir que me cae el agua caliente para mí es exagerado, ya es como que si me estuvieran quemando. Algo que para ti a lo mejor es totalmente normal y es una temperatura que tú puedes tolerar, ¿cierto? Entonces, cuando hay una hipersensibilidad de por medio, soy más evitadora de las sensaciones. Lo mismo, por Porque, ejemplo, puede pasar, Steffi, con los ruidos. Por ejemplo, a mí personalmente me sucede eso con los ruidos. Hay ciertos ruidos que, por ejemplo, yo no tolero. Entonces, no sé, por ejemplo, los gritos, o quizás, no sé, la tele muy alta, pero por ejemplo, otros ruidos como quizás, no sé, un tren, no me molestan. Entonces, ahí donde sale lo que tú estás mencionando. Y por ejemplo, no claro, sé, uno de mis hijos, a mis hijos tampoco les molesta, pero definitivamente el sonido del taladro. Entonces, hay ciertos sonidos que efectivamente uno como persona quizás no tolera y puede que, por ejemplo, tú digas, sí, pero ¿cómo así? Pero un grito, o sea, entonces, ¿qué hace? Sí, que para otras personas es tan común, para mí efectivamente sí, digamos, me descompensa, me pone mal genio. y sonido desde la cotidianidad, Liliana, como por ejemplo el secador de pelo. De repente uno puede evitar secarse el pelo porque el sonido es tan molestoso ahí a nivel auditivo, ¿cierto? Que uno dice, no, mejor me voy con el pelo mojado, me Mojado. lo seco con la toalla, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, cuando hay una hipersensibilidad de por medio es cuando yo soy muy sensible a todos los estímulos que me provienen del ambiente y los recibo, los recepciono de una manera muy exagerada, inclusive los abrazos. Entonces, habemos niños o personas adultas que no nos guste No que les nos gusta. abracen, ¿por qué? Porque uno siente como que a uno lo sofocan, ¿cierto? Sí, Entonces, eso es que lo también cojan a tiene uno que muy ver ahí a fuerte. nivel sensorial. Ahora cuando tenemos la hiposensibilidad, hipo viene de que es algo de que falta, ¿cierto? Falta ahí un poco más de sensibilidad, hay menor sensibilidad de por medio, entonces el niño va a ser más buscador, el niño o el adulto va a ser mucho más buscador. Por ejemplo, existen niños que son mucho más bruscos para jugar, son más bruscos para tocar, para abrazar y necesitan un abrazo fuerte y O apretado. sabes también, quizás hay niños que tienen los niveles del dolor mucho más resistentes, Correcto, que se golpean correcto. fuerte y no les duele. Se caen y pudieron haberse caído de la forma más fea y a ellos no les va a pasar nada, o sea, se van a levantar como si nada y van a seguir jugando y pueden caerse una, dos, tres, cuatro veces dentro del Sí. mismo juego y no van a salir apaleados como uno que Un- se cae una vez y no sigue jugando, ¿cierto? sí. Entonces, claro. Y acá, bueno, hemos mencionado la parte a lo mejor más táctil, hemos mencionado el dolor, pero existen otras sensaciones como la parte gustativa, y es lo que mencionaba anteriormente, de que, por ejemplo, pueden que hayan comidas que a mí no me generen nada. En este caso de hiposensibilidad, pueden que a mí a nivel de textura no me generen nada. Entonces tenga que seguir teniendo, me gustan las texturas que sean más gruesas, por ejemplo. Ujú. Pero se da mucho en los niños que no les gustan las hilachas. No Como les gustan las... como el pollo desmenuzado o la O por carne ejemplo, el desmenuzada. puré que queda como con una hilacha, ¿cierto? Mm, Entonces el tema de la textura ahí afecta bastante en lo que es la sí. hipo y la hipersensibilidad. Ahora,
no solamente podemos clasificarlo en uno de los dos, sino que podemos fluctuar con una y con otra. O sea, podemos tener un poco de uno y un poco del otro. Así que yo creo que si nos están escuchando y se van sintiendo identificados con ambos, es porque ahí fluctúan un poquito entre lo que es buscar y lo que es evitar las sensaciones. O sea, Steffi, Y que bueno, puede ser común que alguien presente las dos, pero de forma, digamos, equitativa, en el sentido de que no afecte su vida cotidiana, que la persona pueda aprender a manejarla para poder, digamos, funcionar su vida normal, ¿sí? claro, la dificultad acá y el problema que hay es cuando tenemos una hiper o una hipersensibilidad, afecta nuestro comportamiento. Ujú. Es ahí cuando nosotros tenemos el problema, cuando afecta nuestro comportamiento como tal, porque el comportamiento de nosotros, la conducta que nosotros adoptamos frente a las situaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, si mi conducta no está siendo la adecuada frente a un contexto, es ahí donde nos empezamos a preocupar como adultos y empezamos a preocuparnos por los niños también, de por qué están actuando de cierta manera. Y es ahí, por ejemplo, si tienen problemas gustativos, llegamos al nutricionista, llegamos a medicina general, vamos buscando distintos especialistas. Por ejemplo, si tenemos un niño que es buscador del movimiento y salta todo el día en la casa, en los sillones, en la mesa, corre y todo el día necesita correr, saltar y no se queda quieto, ni siquiera a la hora de almorzar. Entonces hay un problema de comportamiento y nosotros empezamos a buscar al especialista, ¿cierto? Exactamente. Eso es muy bueno, Steffi, saber en qué momento uno como mamá y papá eh, sabe en qué momento necesita ayuda. Porque eso es súper importante lo que tú estás mencionando. Saber en qué momento necesitamos acudir a un especialista, una persona que sabe y que nos puede orientar, tanto a nosotros como papás, como también a nuestros chicos, pues a nuestros niños, adolescentes o a nosotros mismos como adultos también. Correcto. Y bueno, pueden aparecer distintos retrasos también, como está acá, se menciona el retraso del habla y el lenguaje, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa si tenemos un problema gustativo en donde tenemos un niño que le molesta las texturas más gruesas, por ejemplo, y solamente me come papilla? Eso va a generar un problema a nivel de articulación facial de la boca, entonces vamos a tener un niño que le va a costar aprender el habla, aprender a gesticular, al reconocimiento de su boca. Entonces, una cosa va tomado de la mano con otra, ¿cierto? Y ahí, bueno, especialista de nuevo, tenemos al fonoaudiólogo de por medio, que va a tener que hacer ahí un trabajo junto con el terapeuta ocupacional, en donde vamos a tener que trabajar tanto la parte sensorial como la parte de la adquisición del habla. Entonces, acá tenemos las dificultades en la interacción social. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño, por ejemplo, que es buscador del movimiento, que es mucho más brusco, en el momento en que se relacione con sus pares, él va a estar siendo mucho más agresivo en comportamiento y va a estar, por ejemplo, empujando al compañero, va a estar botándolo, siempre quitándole las cosas de la mano. Entonces eso no favorece sus habilidades para poder interactuar con sus No, pares. y que además que psicológicamente también va a verse afectado porque lo van a excluir, ya no van a querer ser amigos del niño, puede que le hagan bullying. Entonces, es todo un círculo. Por eso es importante cuando uno vea estas alertas, porque estos son alertas. Y uno tiene que Claro, estar abierto a escucharlas y a verlas. Entonces es súper importante lo que tú estás mencionando, porque a veces uno ve estas cosas y cree uno, no, esto quizás es momentáneo, o esto luego se le va a pasar, eso no, o es que se le pegó porque vio a Pepito, uno puede pensar esas cosas, pero no, las cosas van más allá. Y que sobre todo cuando ya están escolarizados, nuestros niños van a tener mucho más problemas, no a nivel tanto como conductual, sino también a nivel social. correcto. Entonces, bueno, Liliana, no voy a abordar más temáticas acá en honor al tiempo en el que estamos, pero sí me gustaría poder mencionar que es importante uno como adulto entender que el niño es niño y el niño va a presentar diferentes conductas todo el tiempo. Lo importante, como decías tú, acá es poder visualizar en qué momento
necesito del apoyo de un otro. O sea, ¿en qué momento yo necesito a lo mejor intervenir con un especialista? Y ese momento se da cuando nosotros vemos que el comportamiento, este problema de comportamiento que está teniendo el niño o la niña, está dificultando sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo la dificultad para iniciar un juego o las tareas escolares, los problemas relacionados con la alimentación, la dificultad de aprendizaje, cuando por ejemplo tiene problemas de coordinación y organización motora, ¿cierto? Cuando tiene estos problemas de interacción social. Entonces, si nosotros vemos y continuamente nos vamos fijando y vamos conociendo este comportamiento que está tan frecuente en el infante, es ahí donde yo me preocupo como adulto y digo, entonces consulto. Nunca está de más consultar. Ahora, siempre y cuando hay un problema de comportamiento y este comportamiento esté teniendo consecuencias. ¿Ya? Tampoco recomiendo llenar a los niños de especialistas porque los niños se van creyendo que tienen un problema. ¿Ya? No, y que además que con esto sabemos que realmente es una desregulación sensorial de la ansiedad, porque como a veces uno tiende a confundir todo, entonces uno cree que todo es ansiedad o que todo es depresión. Resulta que no siempre es así. Por eso fue súper importante que tú nos explicaras bien detallado este tema sensorial, para que nosotros, como adultos, como mamá, como papá, como muchos seguidores que nos están viendo, sepan la diferencia de lo que es una cosa de la otra a nivel conductual, porque es supremamente diferente. Por eso es que este video nos va a enseñar bastante a saber diferenciar y en qué momento poder acudir a un terapeuta. Y lo que tú dices es muy cierto, no podemos llenar a los niños o a los adultos de puros especialistas porque tampoco es el hecho. Uno como papá debe ayudarlos a ellos también. Por eso es que nosotros también tenemos que empezar a investigar, a llenarnos de las herramientas para poder ser ese apoyo para estos chicos que necesiten, obviamente, asesoría, necesitan ayuda y que la están pidiendo con estas respuestas conductuales que presentan. Claro. Entonces, vamos a dar pie a la siguiente página, más que nada para recordarles a ustedes que deben suscribirse si esta conversación entre Liliana y yo les gustó y para que puedan mantenerse informados de todos nuestros videos. También pueden activar la campanita porque esa campanita les va a ayudar a ustedes a recibir videos nuevos. Cuando nosotros los subamos, van a poder recibir ahí en el celular, en este caso, si están desde el celular, les avisa que les llegó un video nuevo y recuerden dar like y agradecemos mucho la participación con ustedes y que nos estén visualizando en estos momentos porque la idea es poder llegar a todas las familias que necesiten, ¿cierto?, de una orientación, que necesiten de repente aclarar algunas dudas, por lo cual también pueden dejarnos comentarios y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que podamos todas aquellas dudas que ustedes nos vayan entregando. Exactamente, Steffi. Así que los invitamos a dar like, a suscribirse aquí abajito, activar la campanita. Ojo, es importante activar la campanita porque vamos a tener invitados. En nuestro próximo video vamos a invitar a una persona muy importante. Él se llama Diego Infante y él es un activista del espectro autista y él tiene muchas cosas interesantes que contarnos, muy interesantes. Sé que les va a encantar nuestro próximo video. Y también vamos a tener más invitados, mucho más invitados, especialistas, terapeutas, que nos van a apoyar a nosotras en algunos videos para mantenerlos a ustedes informados. Así que es súper importante que le den a la campanita, a suscribirse para que reciban todo este material. Es muy importante que igual todos sepan que nosotros con estos videos, como dijo Steffi, nuestro mayor interés es poder orientar. No vamos a hacer lamentablemente terapias, pero sí vamos a orientarlos, que todos sepamos un poquito qué está pasando y qué podemos hacer. Así que espero les haya gustado nuestro video. Denle nuevamente like y cualquier duda, consultas, comentarios, la pueden hacer aquí abajito. Con mucho gusto, Steffi y yo las vamos a responder o las tendremos en cuenta en nuestros próximos videos.
Muchas gracias y que tengan un feliz día.